Si estás esperando sentirte listo para empezar, te tengo malas noticias. Ese momento no va a llegar. David Goggins lo dice sin rodeos. No se trata de estar listo, se trata de empezar. Y eso me golpeó. Porque yo también esperé. Esperé tener tiempo. Esperé tener energía. Esperé tener claridad. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Hasta que entendí que el inicio no depende de las condiciones. Depende de una decisión, una sola, la de dejar de ser quien eres y empezar a convertirte en quien sabes que puedes ser. Hoy quiero hablarte de eso, de cómo empezar desde cero, desde el caos, desde la incomodidad, desde el miedo, porque si tú estás ahí, este vídeo es para ti. Si estás esperando que alguien venga a salvarte, te tengo que decir la verdad. Nadie va a hacerlo. Y no lo digo con resentimiento, lo digo con claridad. Porque esa fue una de las lecciones más duras que aprendí cuando empecé a estudiar la mentalidad de David Goggins. Goggins vivió cosas que muchos ni siquiera podrían imaginar. Abuso físico, racismo, pobreza extrema, sobrepeso, fracaso escolar, dislexia. Y aún así, nadie lo rescató. Nadie le dio una salida fácil. Nadie le dijo, tranquilo, yo te ayudo. ¿Y sabes qué hizo? Se miró al espejo y se dijo, esto depende de mí. Esa frase, aunque simple, es brutal, porque nos obliga a dejar de buscar culpables, a dejar de esperar que el mundo se acomode a nuestras necesidades, a dejar de vivir como víctimas. Yo también estuve ahí, esperando que alguien me motivara, que alguien me entendiera, que alguien me empujara. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Hasta que entendí que el cambio no empieza cuando el mundo te da permiso. Empieza cuando tú te haces responsable. No mañana, no cuando tengamos más tiempo, no cuando nos sintamos listos. Ahora, porque el inicio no depende de condiciones externas. Depende de una decisión interna. David Goggins dice, cuando estás roto, cuando estás solo, cuando estás en el fondo, ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Y si tú estás ahí, no lo veas como una condena. Velo como una oportunidad para reconstruirte desde cero, para dejar de negociar con tus excusas, para dejar de esperar que alguien te levante. Nadie va a salvarte, pero tú puedes salvarte a ti mismo, con disciplina, con incomodidad, con decisiones firmes. Y ese es el primer paso. No correr 100 millas, no leer 50 libros, no cambiar todo de golpe. El primer paso es aceptar que esto depende de ti, que nadie más va a hacer el trabajo, que nadie más va a vivir tu proceso. Así que mírate al espejo y di lo que Goggins se dijo a sí mismo. Esto depende de mí. Ahí empieza todo. Si hay una herramienta que me obligó a dejar de mentirme, fue el espejo. No el espejo físico, sino el concepto que David Goggins llama el accountability mirror, el espejo de la rendición de cuentas. Y no te voy a mentir, al principio fue brutal. Porque ese espejo no te muestra cómo te ves, te muestra quién eres. Goggins lo usaba cada mañana. Se paraba frente a él y se decía la verdad, no la versión editada, no la que su ego quería escuchar. La verdad cruda. Estás gordo, estás flojo, estás huyendo, estás follando. Y no lo hacía para humillarse, lo hacía para despertarse. Porque cuando te dices la verdad ya no puedes esconderte. Ya no puedes justificarte. Yo decidí probarlo. Me paré frente al espejo y me pregunté, ¿estoy cumpliendo lo que prometí? ¿Estoy viviendo como la persona que quiero ser? ¿O como la que me tocó ser? ¿Estoy dando el 100% o me estoy escondiendo detrás de excusas? Y fue incómodo, porque me di cuenta que muchas veces me traicionaba. Decía que iba a entrenar y no lo hacía. Decía que iba a levantarme temprano y postergaba. Decía que iba a cambiar, pero seguía igual. Ese espejo me mostró algo que nadie más podía mostrarme, mi incoherencia, y también me dio algo que nadie más podía darme, la oportunidad de corregirla. Escribí mis fallas, mis miedos, mis excusas, y las puse frente a mí, para que no se me olvidaran, para que no se me escaparan, para que no se me perdonaran sin haberlas enfrentado, porque el espejo no te juzga, te refleja, y si tú tienes el coraje de mirarte con honestidad, entonces tienes el poder de transformarte. Hoy, ese espejo es parte de mi rutina, no para castigarme, sino para mantenerme despierto, para recordarme que el cambio empieza con verdad, y que la verdad, aunque duela, libera.
Así que si tú quieres empezar, empieza por mirarte, por decirte lo que nadie más se atreve a decirte, por dejar de negociar con tu ego, porque cuando te haces responsable, ya no hay marcha atrás, solo queda avanzar. Si hay algo que aprendí de David Goggins que me cambió la forma de ver el inicio de cualquier proceso, es esto. El primer paso siempre es incómodo. Siempre. No importa si estás empezando a entrenar, a estudiar, a emprender o a reconstruirte emocionalmente. El primer paso nunca se siente bien. Y eso es exactamente lo que lo hace poderoso. Goggins lo dice sin rodeos. El verdadero crecimiento ocurre cuando estás incómodo, cuando estás cansado, cuando estás al borde de rendirte. Y eso me hizo entender que si estoy esperando que el primer paso se sienta cómodo, entonces no estoy listo para crecer, estoy buscando comodidad. Yo lo viví. La primera vez que decidí levantarme más temprano, mi cuerpo me gritaba que me quedara en la cama. La primera vez que salí a correr, sentí que mis piernas pesaban el doble. La primera vez que me enfrenté a una conversación difícil, mi mente buscaba 1000 excusas para evitarla. Pero lo hice. Y no fue bonito, no fue épico, no fue digno de un reel motivacional. Fue incómodo, fue torpe, fue doloroso y sin embargo fue el paso más importante. Porque ese primer paso, aunque pequeño, aunque imperfecto, rompió patrón, rompió la inercia, rompió la historia que me venía contando a mí mismo. Goggins dice que la mayoría de las personas nunca empiezan porque quieren que el inicio se sienta bien. Pero eso no va a pasar. El inicio se siente incómodo porque estás saliendo de tu zona segura, porque estás enfrentando resistencia, porque estás desafiando tu identidad actual. Y eso es exactamente lo que necesitas. Yo aprendí a amar ese primer paso incómodo, porque es el que más cuesta, y por eso es el que más vale. No necesitas correr 10 kilómetros el primer día, no necesitas leer 100 páginas, no necesitas cambiar tu vida en 24 horas. Solo necesitas dar ese primer paso, el que incomoda, el que te reta, el que te confronta, y luego repetirlo, una y otra vez, hasta que lo incómodo se vuelva parte de ti. Así que si estás esperando que el inicio se sienta perfecto, déjalo ir. No va a pasar. Hazlo incómodo, hazlo torpe, hazlo con miedo, pero hazlo, porque ese primer paso, el que nadie ve, el que nadie aplaude, es el que empieza a construir tu fortaleza mental. Y como dice Goggins, no se trata de sentirte listo, se trata de empezar. Si hay algo que David Goggins repite sin descanso, es esto: no paro cuando estoy cansado, paro cuando termino. Y esa frase, aunque corta, contiene una verdad brutal. La mayoría de las personas actúan solo cuando tienen ganas. Pero si tú quieres construir fortaleza mental, tienes que aprender a actuar incluso cuando no las tienes. Yo lo viví. Durante años, mi rutina dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, entrenaba. Si estaba inspirado, escribía. Si tenía energía, cumplía. Pero cuando no tenía ganas, simplemente lo dejaba para después. Y ese después se convirtió en semanas, en meses, en años, hasta que entendí que si mi disciplina dependía de mi estado emocional, entonces nunca iba a lograr nada grande, porque las emociones cambian, la motivación se va, la energía fluctúa, pero el compromiso, ese tiene que ser inquebrantable. Goggins no corre porque se siente inspirado, corre porque es lo que tiene que hacer, porque su misión es más grande que su incomodidad, porque ha entrenado su mente para ejecutar, no para negociar. Y eso fue lo que empecé a hacer. No fue fácil, pero fue necesario. Me levanté cuando no tenía ganas. Entrené cuando mi cuerpo pedía descanso. Estudié cuando mi mente quería distraerse. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se fortalecía. Porque cada acción tomada sin ganas es una victoria sobre la flojera, sobre la duda, sobre la debilidad. Goggins dice que la clave está en crear una identidad basada en la acción, no en la emoción. Y eso solo se logra cuando decides que tu palabra vale más que tu estado de ánimo. Hoy, cuando mi mente me dice no lo hagas, yo respondo: precisamente por eso lo voy a hacer. Porque sé que ese momento incómodo es donde se construye mi carácter, mi disciplina, mi respeto por mí mismo. Tú también puedes hacerlo. No necesitas sentirte listo, solo necesitas decidir. Decidir que vas a cumplir contigo, incluso cuando nadie te esté mirando, incluso cuando todo dentro de ti quiera rendirse.
Hazlo aunque no tengas ganas. Hazlo aunque estés cansado. Hazlo aunque sea incómodo. Porque cada vez que lo haces, te estás entrenando. No solo físicamente, mentalmente, emocionalmente. Como dice Goggins, no se trata de motivación. Se trata de ejecución. Si hay algo que David Goggins ha convertido en arte es esto: transformar el dolor en poder. Y no lo dice como metáfora. Lo dice desde la experiencia. Desde correr con los pies sangrando. Desde entrenar con fracturas. Desde vivir con traumas que no se borran, pero que se enfrentan. Goggins no evita el dolor. Lo busca. Lo estudia. Lo convierte en gasolina. Y eso me hizo replantear todo. Porque yo, como muchos, crecí creyendo que el dolor era algo que debía evitar. Que si dolía, era señal de que algo estaba mal. Pero Goggins lo ve diferente. El dolor es una puerta, una prueba, un maestro. Él dice, el dolor abre una puerta secreta en tu mente que conduce al máximo rendimiento y a un hermoso silencio. Y cuando lo leí, entendí que el dolor no es el enemigo, es el filtro, es el crisol donde se forja tu carácter. Yo también he sentido dolor, físico, emocional, mental. Momentos donde todo dentro de mí quería parar, donde la mente me decía, esto no vale la pena. Pero ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero trabajo. Goggins enseña que el dolor no se supera huyendo, se supera enfrentándolo, respirando dentro de él, quedándote un poco más cuando todo te dice que te vayas. Y eso fue lo que empecé a hacer. Cada vez que sentía incomodidad, en lugar de escapar, me quedaba. Corría 1 kilómetro más. Estudiaba 1 hora más. Me enfrentaba a conversaciones que me dolían. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se endurecía. Se fortalecía. Se volvía más resistente. Porque el dolor bien dirigido no te destruye. Te revela. Te transforma. Goggins dice, convierte tu dolor en poder. Ahí es donde se produce el verdadero crecimiento. Y tú también puedes hacerlo. No importa cuál sea tu historia. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas heridas lleves dentro. Lo que importa es lo que haces con ese dolor. ¿Lo usas como excusa o como impulso? ¿Te hunde o te eleva? Hoy, cada vez que el dolor aparece, yo lo recibo. No con miedo, sino con respeto. Porque sé que si lo atravieso, salgo más fuerte. Y tú también puedes hacerlo. No huyas, no lo maquilles, no lo postergues, úsalo. Respira dentro de él y conviértelo en tu combustible. Porque como dice Goggins, el dolor y el sufrimiento construyen los cimientos más fuertes. Si hay algo que separa a los que lo intentan de los que lo logran, es esto: la rutina. Y no cualquier rutina. David Goggins habla de una rutina brutal. Una estructura diaria que te incomoda, que te reta, que te obliga a crecer. Porque si tú quieres cambiar tu vida, no basta con tener metas. Necesitas un sistema, un conjunto de acciones repetidas que te empujen a ser más fuerte cada día. Goggins no se levanta cuando le provoca, se levanta cuando toca. No entrena cuando se siente motivado. Entrena porque es parte de su identidad. Y esa es la clave: crear una rutina que te convierta en la persona que quieres ser. Yo tuve que romper con mi rutina cómoda. Dormía hasta tarde, comía sin pensar, trabajaba sin estructura. Y aunque tenía metas, no tenía dirección. Hasta que decidí construir una rutina brutal, no perfecta, no sofisticada, pero sí desafiante. Me levanté más temprano. Agregué ejercicio físico, aunque fuera incómodo. Bloqueé tiempo para leer, para escribir, para pensar. Y sobre todo, eliminé lo que me distraía: reads, conversaciones vacías, hábitos que me drenaban. Goggins dice que cada día debe tener al menos una acción que te incomode, porque ahí es donde se entrena la mente. Ahí es donde se rompe la debilidad. Ahí es donde se construye la resiliencia. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas correr 100 millas. Solo necesitas empezar con lo que tienes. Diseña tu día. Incluye momentos de esfuerzo físico, mental y emocional. Haz algo que te cueste, que te saque de tu zona cómoda, que te obligue a resistir, porque la rutina no es solo para organizarte, es para transformarte. Goggins vive en modo incómodo, no porque le guste sufrir, sino porque ha entendido que el sufrimiento voluntario es el camino hacia la fortaleza mental. Y tú, si estás buscando cómo empezar, empieza por tu día, por tus hábitos, por tus decisiones pequeñas. Haz que tu rutina te incomode, que te rete,
que te obligue a crecer. Porque como dice Goggins, la mente se endurece cuando haces lo que no quieres hacer. Hoy, mi rutina no es cómoda, pero es poderosa. Me mantiene despierto, me mantiene enfocado, me mantiene en movimiento. Y tú también puedes construir la tuya. Una rutina brutal, una rutina que te transforme. Si hay algo que David Goggins me enseñó que me cambió la forma de actuar, fue esto. No negocies contigo mismo. Y aunque suena simple, es una de las reglas más duras y más poderosas que puedes aplicar en tu vida. Porque la verdad es esta. Tu mente va a intentar convencerte de que pares, de que descanses, de que lo hagas mañana, de que ya hiciste suficiente. Y si tú entras en esa negociación, pierdes. Goggins lo dice claro. La mente busca comodidad. Tu trabajo es ignorarla. Y eso me hizo entender que no se trata de motivación, ni de inspiración, ni de energía. Se trata de compromiso. De tener reglas internas que no se rompen, de tener estándares que no se negocian. Yo lo viví. Cada vez que me proponía algo, entrenar, estudiar, crear contenido, mi mente empezaba a negociar. Hoy estás cansado. Ya hiciste bastante ayer. Una pausa no te va a hacer daño. Y si le daba espacio a esa voz, me detenía, me traicionaba, me debilitaba, hasta que decidí aplicar la regla Goggins. No hay negociación, solo ejecución. Me dije, si lo escribí en mi agenda, lo cumplo. Si lo prometí, lo hago. Si lo decidí, lo sostengo. Y algo cambió, no solo en mis resultados. Cambió mi respeto por mí mismo. Porque cada vez que cumples lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, te vuelves más fuerte, más confiable, más firme. Goggins dice que la mayoría de las personas viven en modo negociación. Cada día debaten consigo mismos. Cada decisión se convierte en una excusa. Y eso los mantiene débiles. Pero tú puedes romper ese patrón. Puedes crear una identidad basada en el cumplimiento, en la firmeza, en la ejecución. Haz una lista de tus compromisos y cúmplelos, sin debate, sin excusas, sin negociación. Porque cuando tú decides que tu palabra vale más que tu comodidad, tu vida empieza a girar. Hoy, cuando mi mente me dice no lo hagas, yo respondo, precisamente por eso lo voy a hacer. Porque sé que esa incomodidad es parte del proceso. Porque sé que esa resistencia es señal de que estoy creciendo. Y tú también puedes hacerlo. No negocies con tu flojera. No negocies con tu miedo. No negocies con tu pasado. Decide. Campo. Avanza. Porque como dice Goggins, la mente es débil. Entrénala. Contrólala y nunca le des el control. Si hay una frase que define el espíritu de David Goggins, es esta. No esperes a estar listo. Empieza ahora. Y aunque suena simple, es probablemente el mayor obstáculo que enfrentamos cuando queremos cambiar nuestra vida. Porque todos tenemos metas. Todos queremos mejorar. Todos soñamos con ser más disciplinados, más fuertes, más enfocados. Pero la mayoría se queda esperando el momento perfecto, esperando tener más tiempo, esperando que el miedo desaparezca, esperando que las condiciones se alineen. Y ese momento nunca llega. Goggins lo entendió desde el fondo, cuando pesaba más de 130 kilos, cuando trabajaba fumigando cucarachas, cuando no tenía ni la mínima condición física para ser Navy SEAL. ¿Y qué hizo? Empezó, con dolor, con miedo, con vergüenza, pero empezó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, no mañana, no el lunes, no el próximo mes, hoy. Porque el inicio no depende de que te sientas listo, depende de que estés harto de postergar tu mejor versión. Depende de que decidas que ya no vas a negociar con tus excusas. Depende de que entiendas que el tiempo no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Yo lo viví. Pasé meses planeando, pensando, visualizando, pero sin ejecutar. Y cada día que pasaba, me sentía más frustrado. No por lo que me faltaba, sino por lo que no estaba haciendo. Hasta que un día, sin motivación, sin claridad total, sin garantías, empecé. Y ese primer paso, aunque torpe, aunque incómodo, cambió mi energía. Me sacó del estancamiento. Me conectó con el movimiento. Goggins dice que el verdadero cambio ocurre cuando decides actuar sin condiciones. Cuando haces lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Cuando te comprometes con el proceso, no con el resultado inmediato. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas dar el primer paso. Escribir esa idea. Salir a caminar. Apagar el celular, tomar agua en vez de café, lo que sea.
pero hazlo, porque cada acción, por pequeña que sea, te saca del modo espera, te pone en modo ejecución. Y eso, Fabricio, es lo que cambia tu vida. Hoy es el día, no porque sea especial, sino porque tú decidiste que lo sea. Como dice Goggins, no se trata de estar listo, se trata de empezar. Después de todo lo que hemos hablado, quiero que te quedes con una idea clara. Empezar no es un acto de inspiración, es un acto de guerra. Una guerra contra tus excusas, contra tu flojera, contra la versión débil de ti que quiere seguir en piloto automático. David Goggins no empezó porque se sentía listo. Empezó porque estaba harto. Harto de vivir como víctima. Harto de justificar su mediocridad. Harto de mirar al espejo y no respetar lo que veía. Y tú, si estás aquí, es porque también estás listo para declarar esa guerra. No contra el mundo, contra ti mismo. Contra esa parte de ti que posterga, que duda, que se esconde. Hoy ya sabes lo que tienes que hacer. Mirarte al espejo y decirte la verdad. Dar el primer paso aunque duela. Actuar sin ganas. Usar tu dolor como combustible. Crear una rutina brutal. Dejar de negociar contigo mismo. Y sobre todo, empezar hoy, no mañana. Porque el cambio no llega cuando todo se alinea. Llega cuando tú decides que ya no vas a esperar más. Que ya no vas a vivir a medias. Que ya no vas a traicionarte. Goggins dice, sé implacable, sé incómodo, sé brutalmente honesto contigo mismo. Y eso es lo que te quiero transmitir. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser firme. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener el coraje de empezar. Yo no soy mejor que tú, solo tomé la decisión de dejar de esperar. Y tú puedes hacer lo mismo, hoy, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que duele. Porque el verdadero inicio no se ve en redes, no se celebra, no se aplaude. Se vive en silencio, en disciplina, en incomodidad. Y si tú estás dispuesto a vivir ahí, entonces ya empezaste. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por decidir que tu vida merece más que excusas. Comparte este video si te movió. Suscríbete si estás listo para vivir incómodo. Y recuerda, no se trata de estar listo. Se trata de empezar y nunca mirar atrás. Stay hard.